Para poder pensar la foto de Louise Hay, nos vamos a remitir y vamos a citar lo que más brevemente hace Rancière, que es citar estos dos temas de la cámara lúcida de Roland Barthes. Roland Barthes distingue en su estudio La cámara lúcida dos temas. Un tema, obviamente está distinguiendo dos temas en la fotografía, así lo llama, temas, ¿no? Un tema es el studium, el otro tema es el punctum. ¿Entienden? Se los armé de manera esquemática para que puedan ingresar más rápidamente al texto. El texto es hermoso igual, ¿eh? La cámara lúcida es un texto hermoso, así que si en algún momento tienen ganas de leerlo, es un bello texto. Pero dice, hay dos temas en la fotografía: el studium y el punctum. El studium es el tema de la foto, es lo que me emociona, con una emoción impulsada racionalmente, pero por una cultura que me precede, moral, una cultura política. Todos pueden hablar del estudio. Me complace o no, pero me marca. Pero recuerden, ante la duda, que es el tema de la foto. En cambio, el punto en una foto ya no es el tema de qué trata esa foto. El punto es ese azar en la fotografía. Surge de la escena como una flecha. Es muy visual esta imagen y es así. Es una flecha que viene a clavarse. El punto muy a menudo es solo un detalle. Es algo íntimo, es algo innombrable y tiene significado personal. Por eso es muy visual la idea de pinchazo. Cuando habla de punctum, si quieren agregar, también Barthes habla de pinchazo. También en otro apartado dice agujerito, como un agujerito en la fotografía, un pequeño corte, una pequeña mancha, y es importante lo del azar, porque en otro momento dice, es casualidad, es algo, fíjense cómo él marcó lo de racionalmente y cómo al hablar de punctum habla de azar, de capricho, de casualidad, de flechazo. Algo muy interesante en Barthes es que trabaja la idea del fotógrafo como si se tratara de un taxidermista, si alguien, un embalsamador, porque él dice que la fotografía puede ser entendida como un objeto de duelo, como un testimonio tanatológico. Thanatos es muerte, entonces la fotografía puede ser un testimonio y también puede ser un trámite ligado a la muerte y por lo tanto al duelo. Ayúdense también, porque se puede hacer la relación, si se acuerdan, el ensayo de 1936 de Benjamin, cuando trabajaba la atrofia del aura en la fotografía, ustedes recuerdan que Benjamin hablaba de un refugio del aura para la fotografía y que ese refugio del aura estaría en la fotografía de los seres queridos, familiares queridos o seres queridos ahora distantes o desaparecidos, y que se guardaba la fotografía y que esa fotografía iba tomando una carga y un valor aurático muy especial, como si hubiera un refugio, a pesar de que la fotografía atrofia el aura, en esos casos especiales referidos a retratos, a rostros. Entonces, noten cómo Benjamin
al reflexionar acerca de la fotografía, está diciendo que son trámites o documentos tanatológicos ligados al duelo, a la muerte, y que están ligados también a la disociación. El autorretrato, por ejemplo, para Barthes, es el advenimiento de uno mismo como si uno mismo fuera otro. Quiere decir que hay una disociación en la conciencia de la identidad en el autorretrato, de la foto, siempre trabajando fotografía, no pintura, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen más o menos presente esto, ahora sí, veamos qué dice Rancière respecto de esto. Habría muchísimo más para decir de Barthes, pero nos manejamos con lo esquemático para poder entender la reflexión de Rancière. Noten entonces en esta fotografía de Louis Hine, que vamos a ver ahora, y que también es citada por Roland Barthes en La cámara lúcida. La fotografía tiene por título Disminuidos en una institución. Es una fotografía tomada en Nueva Jersey en 1924. Rancière la cita a propósito de la formulación de Roland Barthes en La cámara lúcida cuando pone el punctum como opuesto al studium. Pero ahora Rancière dice que el punctum bate lo que para Barthes era ese flechazo, ese agujerito, ¿sí? que estaba ligado al azar, ese detalle. Ahora Rancière lo retoma para decir que el punctum tiene la fuerza de la pensatividad. El concepto de pensatividad es rancieriano, con lo cual está cabalgando y dialogando su concepto, que es la pensatividad, con lo que era para Barthes el punctum. Y lo está distinguiendo del studium, que sería el aspecto informativo de la fotografía. Barthes decía, el sujeto que mira debe repudiar todo saber. Está pensando en el espectador de la fotografía. El sujeto que mira debe repudiar todo saber, es decir, toda referencia a lo que es objeto de un conocimiento. Entonces, lo que propone Barthes, y suscribe Rancière hasta ahora, es que hay que desencadenar la locura de la mirada. La locura de la mirada es una suerte de despojamiento, ¿sí? Es su despojamiento, ¿no? Ante las fotos de Louis Hine, Barthes dice, yo no veo las cabezas monstruosas y los perfiles penosos, porque eso forma parte del studium. Lo que yo veo es el detalle descentrado. Por ejemplo, el inmenso cuello Danton del chico y el dedal en el dedo de la niña. Es probable que en la imagen que yo les estoy dando no esté tan claro el dedal, tendrían que hacer un zoom sobre la mano. Pero vamos a reponer algunos elementos para que se entienda lo que dice Barthes. George Jacques Danton, nacido en 1759, es decir, que estamos en el siglo XVIII, fue guillotinado en París luego de la Revolución Francesa en 1794 por Robespierre. Danton, este personaje que luego fue guillotinado, usaba pañuelos y camisas altas que engrosaban su cuello. Entonces, Barthes, bajo el título de punctum, distingue detalles, es decir, elementos recortables en la fotografía que van a corresponder, dice Rancière, por la influencia lacaniana que marcó al postestructuralismo al cual adhiere Barthes. Esos elementos recortables corresponden a la noción lacaniana de objeto parcial. Y acá sí hago un excursus
para hablar mínimamente del objeto parcial, y es que el objeto de la pulsión nunca es la persona total para el psicoanálisis. Sí, el objeto del impulso, el objeto del deseo, nunca es la persona total. Es decir, nunca es la persona en su conjunto, sino el objeto de pulsión es el objeto parcial. La mujer pasa del deseo del pene al deseo del hombre total, y puede haber regresión luego al deseo del pene, y eso explicaría el fetichismo. El tipo de objeto, el objeto parcial, es el tipo de objeto al que apuntan las pulsiones parciales, sin que esto implique que se tome objeto de amor a la persona en su conjunto. Freno un poco ahí. Es decir, que el objeto parcial asociado al fetiche podría ser un taco-aguja. Entonces, no interesa tanto la mujer en su totalidad, su personalidad, su rostro, su cuerpo en totalidad, sino que lo que provoca la pulsión, lo que desencadena el deseo, es ese recorte de ese pie en ese taco-aguja. Esto no impide que luego esa misma persona ame a esa mujer en su totalidad, con su personalidad, con su modo de ser, con su moral. Pero en la pulsión hay recorte. De la misma manera que le puede pasar a una mujer con un bigote determinado o con una mano determinada, ese recorte. Entonces partes con esa influencia lacaniana, del psicoanálisis lacaniano, que tiene su pensamiento, recorta al pensar la fotografía y al postularla el tema puntum, está haciendo como una operación paralela al objeto parcial en el psicoanálisis lacaniano. Por lo que no está contemplando en esta fotografía la totalidad, sino que, como un flechazo, atiende al cuello Danton del niño, más allá de cómo sea el niño, no importa su cabeza. Es decir, eso que estaría por fuera de la norma, no es eso lo que le llama la atención a Barthes, porque todo eso formaría parte del studium. Lo que a él le agujerea, lo que produce el agujerito, es el cuello Danton. Y noten que no es casualidad, porque el cuello Danton, que en este caso del niño es bien alto y a él lo lleva hacia la figura del guillotinado, también lo lleva al lugar de una persona decapitada, es decir, un cuello alto, sangriento y sin cabeza. Entonces, todo eso desencadena el puntum. El puntum de la imagen es la muerte evocada por el cuello Danton del niño, Danton con nombre propio, ¿no? Y agrega Rancière, dice Rancière, que identifica la producción y el efecto de la imagen fotográfica con la manera en que la muerte o los muertos nos tocan. Por eso, antes de ir a la fotografía, yo les contaba la idea de Barthes del fotógrafo como taxidermista y la fotografía como trámite tanatológico. Veamos esta otra imagen, la de Alexander Gardner, que es una imagen que también trabaja Barthes en la cámara lúcida. Es otra de las imágenes que presenta en la cámara lúcida y otra de las imágenes que Rancière evoca. Es una imagen muy especial esta, es la de este joven esposado. Para Rancière otra vez es desconcertante la repartición entre studium y puntum. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad va a haber un debate. Rancière lo evoca a Barthes
para discutirlo al tiempo que parece que lo homenajea, ¿no? Noten por qué. Dice, la foto es bella, el muchacho también, pero eso es el estudium. El puntum es que se va a morir. Pero no hay nada en la foto que diga que este joven va a morir. Para ser afectado por su muerte, hay que saber que está representando a Louis Payne. Louis Payne es este joven esposado, esta foto es de 1865. Entonces, este joven está condenado a muerte, estamos en el siglo XIX, está condenado a muerte por tentativa de asesinato del secretario de Estado norteamericano. Es la primera vez que se le permitía a un fotógrafo fotografiar una ejecución capital. Con lo cual esta foto, ahora con esta información, seguramente ustedes van a reparar en la mirada de Louis Payne de otra manera y van a poder pensarla en cierto tiempo y en cierto siglo que en principio no estaba tan claro que era un siglo XIX. Barthes operó un cortocircuito, dice Rancière, entre el saber histórico del sujeto representado y la textura material de la fotografía. Barthes remite la foto a lo que antes los romanos denominaron la imago latina. La imago latina era esa efigie que aseguraba la presencia del muerto entre los vivos. Fíjense que otra vez está la idea de que es un documento de muerte la fotografía, ¿no? Y que remite justamente a la polémica del siglo I en Roma, cuando Plinio, el escritor latino estoico, Plinio el Viejo, criticó a los coleccionistas por conservar en sus galerías estatuas de las que ignoraban a quién representaban. Estaban allí por su arte, pero en realidad eran un modo de tener presente al muerto. Entonces era tener presente la bella apariencia, tener a esa imago latina, a esa efigie, ¿no? No había perdido la referencia, por eso la crítica. Se había perdido la referencia de a quién pertenecía y había sido un ser querido de alguien y que los coleccionistas la rescataban olvidando que eso había tenido cierta función de conmemorar o de memorial de los que ya no están. Entonces Barthes hace coincidir el efecto de la foto con el afecto de la muerte. Barthes hace coincidir el efecto de la foto con el afecto de la muerte, es decir, transforma la efigie del ancestro en puntum de la muerte, dice Rancière. El efecto producido directamente sobre nosotros por el cuerpo de aquel que ha estado frente al objetivo, de quien la imagen significa la captura de la muerte sobre el que está aún vivo. Seguramente todos estamos mirando la mirada, estamos buscando tristeza, estamos buscando desesperación en la imagen de Louis Payne, estamos buscando enojo o desesperanza, pero ya lo estamos mirando a este joven de otra manera. La foto, este dispositivo visual, presenta, dice Rancière, ahora habla Rancière, antes Rancière dialogaba con lo que Barthes había notado en la foto. Rancière dice que nota en esta foto ciertos rasgos de indeterminación. Dice, el joven está sentado de acuerdo con una disposición pictórica. Noten que está ligeramente inclinado en la frontera de una zona de luz y una de sombra. Pero no podemos saber si el emplazamiento ha sido escogido por el fotógrafo de manera deliberada o si ha sido fruto de la casualidad
¿no? O si se ha registrado el punteado y las huellas sobre la pared, o si fue intencionalmente puesto ahí, colocado ahí, o quizás fue una fotografía tomada de apuro, porque era la primera vez que era permitido. Esa sería una zona de indeterminación de la fotografía. La segunda zona de indeterminación que marca Rancière es el trabajo del tiempo. La textura de la foto, dice Rancière, lleva la marca del tiempo pasado. Sin embargo, la vestimenta, la mirada, la postura, su cuerpo parecen negar esa distancia temporal. Si yo inicialmente no les aviso que es una fotografía del siglo XIX, bien podríamos mirarla, porque en realidad el corte de pelo, el gesto corporal, podría ser una fotografía de un perfume francés, de una totalmente contemporánea, porque incluso podríamos creer que está trabajado lo añejo de manera deliberada. Incluso la remera que tiene puesta no delata siglo XIX. Justamente eso es lo que él nota como zona de indeterminación, el trabajo del tiempo que hay en este dispositivo visual. En tercer lugar, marca Rancière la actitud del personaje. Incluso cuando sepamos que él va a morir, resulta imposible leer en esa mirada las razones de su tentativa de asesinato, los sentimientos frente a su propia muerte inminente, dice Rancière. Por lo tanto, hay un lugar desde el cual se instala Rancière que es inverso. Es decir, él está discutiendo con Barthes porque en ambos casos, en la fotografía anterior, en esta, lo que Barthes promueve es la locura de la mirada. Si nosotros no supiéramos que este joven está condenado a muerte, no la miraríamos de la misma manera. Quiere decir que hay cierta información que hemos precisado para mirar la fotografía, ser espectadores de esta fotografía de otra manera. Es una información contundente que cambia la mirada hacia el joven, hacia su gesto, hacia su mirada, hacia su gesto corporal, su postura, hacia la luz. Es muy diferente. ¿Cómo desencadenar la locura de la mirada sin información? Pongamos, por ejemplo, ¿cómo hacer para notar el puntum en la fotografía anterior, donde se mira el detalle del cuello Danton del niño, o el dedal en la mano de la niña? ¿Cómo hacer si no sabemos quién fue Danton? ¿Cómo desencadenar la locura de la mirada entre el cuello alto que usa el niño en su camisa, y asociarlo con una persona decapitada? Si yo no tengo esa información, ¿cómo hago? Con lo cual, Rancière está pensando en términos inversos en algún punto a Barthes, porque él está diciendo que esa pensatividad reside en la imposibilidad de hacer coincidir dos imágenes. Está pensando en la de Louis Payne, en la del joven condenado a muerte. Dice: no puedo hacer coincidir la imagen del condenado a muerte con la imagen de un joven de una curiosidad algo indolente, dice Rancière, observando un punto que no vemos. La pensatividad la ubica Rancière justamente en la tensión entre esos modos de representación, porque no termina de resolver el lugar entre el condenado a muerte y esa información que tengo con la mirada indolente del personaje fotografiado.